has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. Hola, soy Consuelo Miranda, un poco emocionada, un poco asustada de hablar ante este aparatito, pero contenta, Señor, contenta también. Me pidieron que les narrara un poco sobre mi vinculación con la Capilla Divina Providencia, y puedo contarles que llegué al territorio de Glorias Navales con mi esposo y una hija el 5 de diciembre de 1980. Y lo primero que pregunté era dónde estaba la capilla del lugar. Y por gracia de Dios quedaba a media cuadra de mi vivienda. Nos integramos con mi esposo, empezamos a preguntar quiénes estaban. Y nos encontramos con las personas que ustedes a lo mejor ya han visto. Estaba la tía Mila, que le decían con su esposo Jorge. Estaban sus compadres, que eran de apellido Calfual. Estaba la señora María Súa, también. Sergio Calisto y su esposa, que eran de Expresos Viña. Estaba el tío Mario Olivares, ya. Un hombre muy piadoso, que me llamó mucho la atención, entre otros hartos, ¿ya? A medida que fue transcurriendo el tiempo, fuimos conociéndonos con las otras personas. Era muy particular la comunidad como tal, porque nos reuníamos en día de semana a leer el Evangelio y hacer oración en las casas, ¿ya? Fue muy enriquecedor. ¿Qué me di cuenta? Yo que venía llegando de Santiago, un poquito lejos. La mayoría de las personas hablaba del Padre Juan. Obviamente en ese minuto yo no tenía idea quién era. Y me fui enterando a través de los tiempos. Las personas que les he nombrado y otras, llámese, estaba Sergio, se integró Sergio con su mamá Ana y también con su familia, su esposa, sus hijas. También con el tiempo se integró Nelson y su esposa también. Todo esto por efectos catequesis, por efectos de liturgias, de lo que era la vida de esa comunidad que parecía pequeña, pero tenía bastante vida, como dice el Evangelio, vida en abundancia. Como el Padre Juan, fui conociendo la historia que ya estaba fallecido, pero conversaban de él como que si estuviera tan presente. Y comenzó a ir a celebrar liturgias el hermano Valentín Izar de la Fuente, que era de la congregación de los clérigos de San Viator. Y también iba la hermana Panchita, que trabajaba muy de la mano con las mujeres y con los niños de esa comunidad. Había una vida, entre comillas, muy armoniosa entre los que hacían el aseo, entre los que leían, los que llevaban la ofrenda, entre quien se hacía cargo de la ropa de los sacerdotes,
para que estuviera siempre lista, las llaves, etc. Fueron tiempos o eran tiempos difíciles sociales y económicos para nuestro país. Existía solidariamente un comedor que atendía niños, mujeres embarazadas y ancianos, con recolección de alimentos que hacían los sacerdotes de los Sagrados Corazones. Ellos tenían su casa acá en Gómez Carreño, pero desde ahí después comenzaron a bajar a las celebraciones. Estuvo a cargo también de nosotros como comunidad el padre Enrique de la Valle, el Tata Mario, este joven Rosas, Guillermo Rosas, Miguel Macaya, ¿para qué decir? Un hombre así, pero como Boy Scout, un cura Boy Scout, bueno para recolectar en la feria y bajar alimentos para que las voluntarias y voluntarios, agentes pastorales comunitarios, preparábamos las comidas y se las entregábamos a la familia, a quienes ya les mencioné. Seguían pasando los años y a esa comunidad llegó la ayuda foránea del extranjero y pudo construirse en la parte de atrás, en el terreno de la capilla, un gran salón con espacio de baño, cocina y oficina, y comenzaron a funcionar los centros abiertos, pero ya eran especialmente para niños en edad escolar. Uno de los requisitos era que estuvieran integrados en el sistema escolar. Y como estaba en construcción, en el año enero de 1988, tenía que comenzar a funcionar. Y funcionamos dentro de la capilla, a dar leche, digamos, desayuno, y después ya era desayuno y almuerzo. Había un equipo que nos habían pedido que conformáramos, habían dos tías manipuladoras y 2 tías que atendían los niños, y y me pidieron a mí que ejerciera, digamos, la dirección, la coordinación, porque había que hacer muchos de esos trámites que exigían los países extranjeros, que eran bien ordenados en sus cosas administrativas. Quiero nombrarles de ese centros abiertos, se atendían diariamente de lunes a viernes 143 niños y niñas. Y una de las cocineras era la abuelita Eliana, que no hace tanto que falleció, y quizás ustedes vieron cómo pasearon el féretro ahí en la población. Ella, puedo yo decir, que es un héroe anónimo de la comunidad y de esos tiempos. Era muy cariñosa con los niños, muy respetuosa entre nosotros como equipo de trabajo, trabajadora pero enormemente, y ella siempre nos decía, es que se hace con amor porque es para los niños. Digo que es héroe anónimo porque no se le nombra, pero sí trabajó hartos años en esa cocina con delantal blanco, su gorro, siempre respetando todas las normas que nos exigían desde estos países que nos financiaban. Mi paso por la comunidad de Glorias Navales también se complementó. Por un lado eran el asistir a misa, después ya fue comenzando a leer, después ya fue ayudando a organizarnos como grupos humanos, con las catequesis, se hacían catequesis para mamá y habían otras jovencitas
en las catequesis para los niños, también llegó antaño una joven llamada Ana Herrera, que le enseñó a tocar guitarra a los niños de las catequesis y se formó un coro emocionantemente bello que acompañaba nuestras liturgias y nuestras misas. Así fueron transcurriendo los tiempos, la vida comunitaria para mí siempre fue y la siento muy nutritiva. Personalmente, como familia, nos cambiamos de casa, porque yo vivía en Glorias Navales, nos cambiamos de casa, pero no nos cambiamos de capilla, ni de comunidad, ¿ya? Y yo personalmente seguí prestando mis servicios pastorales y administrativos con estos centros abiertos hasta marzo del año 2005. E ingresé a esta corporación que se llama Padre Juan Enrique Walker. Y aquí estoy hace ya 17 años, acá en Gómez Carreño, pero siempre vinculada con la comunidad Divina Providencia. Acá realmente conocí al Padre Juan Enrique, pienso que casi en su totalidad, porque comencé a leer un libro que narra testimonios de quienes lo conocieron en vida, y que es el libro Un hombre llamado Juan, que escribió un poblador de acá de Gómez Carreño. Él ya está fallecido, don Max Vilches, pero eran muchos testimonios que recopiló cuando el padre falleció. Y ahí estaba la historia de la comunidad Divina Providencia. Sus alumnos, los alumnos del padre y gente de la comunidad narraban cómo comenzó la comunidad, cómo comenzó la construcción y cómo la lograron de lo que ustedes vieron antaño y que después las siguientes comunidades fueron trabajando y mejorando esa construcción. Se adicionaron salas, como ya les conté antes, se adicionó este salón grande atrás para poder atender los niños, y entonces pudimos dejar la capilla libre, porque cuando llegábamos a misa el día domingo, en realidad olía a comida y a leche. Y había quienes nos criticaban, pero después con el tiempo entendieron que todo era para servir al Señor, sobre todo en los niños. Como les digo, acá en esta corporación pude conocer mejor la historia del Padre Juan Enrique, también a través de otro libro que escribió su prima, una hermana de congregación también de los Sagrados Corazones, María del Carmen Pérez Walker, y ella sacó, extractó del libro anterior, Un hombre llamado Juan, algunos testimonios, pero adicionó testimonios de su familia, del padre, y también cartas que el padre escribió de puño y letra a sus padres mientras él estaba viviendo su noviciado en el lugar llamado Los Perales, donde se formaban los sacerdotes Sagrados Corazones. Es muy emocionante leer ese libro, porque entonces yo hoy puedo decir, si te conocía de oídas, ahora conozco cómo es tu figura. Y hay hartas fotos donde está el padre acompañado con su familia, y en las comunidades de acá de Gómez Carreño. Pero hay una foto que lo caracteriza, que es la que está detrás mío. Entonces, yo personalmente, cuando necesito que me hable, lo miro. Y él me sonríe y es como que me dice: Consuelo, la Divina Providencia provee, y que yo esté tranquila. Y también me va, su sonrisa
y su historia me va diciendo, dale para adelante, que así también yo lo hice. Y le resultó. Y le resultó muy bien hasta hoy. Este año 2022 puedo contarles que el padre Juan Enrique habría cumplido 100 años desde su natalicio. Si bien no está su figura física entre nosotros, pero es un hombre que continúa vivo entre quienes lo conocieron en vida, entre quienes lo han conocido de oídas y entre quienes, por ejemplo, llegan a esta corporación y ven y viven la gracia de la obra que se realiza en nombre de este sacerdote. Como les digo, habría tanto para contar que podrían haber grabaciones de horas, pero siento que eso podríamos realizarlo en reuniones presenciales, como se dice, en compartir, porque aparte de la historia personal del Padre, hay milagros de por medio y hay historias personales, pues, de cada uno con él. Yo siento que soy una humilde servidora, que fui una humilde servidora en los pasos, en el tiempo que pasé por la comunidad Divina Providencia, y también lo soy acá en esta corporación. Me alegró muchísimo ver que han dado su testimonio a tiempo, la tía Mila, Gilda, que tiene una historia increíble, Sergio López, ¿ya? Don Pedro, que también, tal como él decía, él fue parte de la animación con su esposa, la señora Liliana, y se convirtieron en ministros de comunión, que para quien lo vive ahora es algo grandioso, pero para quienes lo vivieron antaño era mucho más, porque era muy difícil llegar a ser ministro de comunión. Eso estaba reservado para los religiosos, y hoy en día se está más abierto a los integrantes de las comunidades. Creo que hasta aquí podríamos quedar por esta vez, y quizás un día, cuando Dios nos diga, nos reunimos en torno a la figura del padre Juan Enrique y podemos seguir compartiendo. Un abrazo a todos y a cada uno. Siempre estoy contenta de saber sobre esa comunidad, y hasta cuando Juan Enrique me siga sonriendo, entonces veremos la forma de llegar con lo que allá se necesite, como hasta ahora. Confío en Jesús, con Él nada temo. Aun con viento en contra, remando en la noche, cansado y con sueño, me alejo del triunfo y me acerco a su anhelo. Su luz nos alumbra, su mano nos lleva, ya no tengo miedo. Confío en Jesús, con Él nada temo. Me encuentro conmigo, mis límites vivo en sus manos.